Continuar andando el Espíritu quinta parte. Y vamos a orar. Padre, te agradecemos la oportunidad que nos da de seguir aprendiendo de tu palabra. Te pedimos por el corazón dispuesto que das a cada uno de nosotros para ponerte en primer lugar a ti. Sabemos que tú eres lo primero ante todo para nosotros y que pues que nos guardes y nos libres de que llegue un momento en que no sea así. Que siempre estemos mirando por nosotros, viendo nuestra santidad, nuestra fidelidad, cada uno de nosotros, y de esta manera pues estemos velando en todo tiempo, sabiendo que cada uno tiene que dar cuentas de sí mismo. Cada uno sabe, tenemos que ser fieles y tú sabes todo lo que hay en nuestro corazón, las intenciones. Tú nos conoces perfectamente bien. Ayúdanos a que siempre busquemos tu llanura, que dejamos someternos por tu Espíritu Santo, para que Él gobierne nuestra vida y de esta manera podamos glorificarte en todo lo que hacemos y lo que decimos. Que no tememos solo de palabra, sino de hecho, que es lo más importante de todo. Ponemos en tus manos este estudio. En Cristo Jesús oramos. Amén. Lo último que vimos, como dije hace rato, es que al dejar de ser egoístas, la consecuencia siempre va a ser que es Cristo y su voluntad, que es lo primero que todo lo demás. Cuando no es así, pues es señal de que somos egoístas y estamos pensando solamente en nosotros mismos o en las cosas terrenales. Entonces eso fue lo último que vimos en el estudio anterior. Entonces, entendiendo esto, vamos a buscar a Dios, vamos a buscar su palabra por sobre encima de todas las demás cosas, es nuestra prioridad. La humildad va a destronar el ego y entonces se entroniza a Cristo. Y al hacer esto, empezamos a reconocer con gratitud que todas las cosas buenas, incluidas muchas cosas que en el momento parezcan no ser tan buenas, pues vamos a entender que proceden de su mano y de su gracia. Ahora viene una pregunta, porque estamos viendo el agradecimiento. ¿Cómo debemos ser agradecidos en el nombre de Jesucristo? Dar gracias en el nombre del Señor Jesucristo es dar gracias de una manera consecuente con su carácter y con su obra. Nosotros podemos dar gracias siempre y por todas las cosas porque sin importar qué suceda con nosotros, no solo va a redundar en nuestra bendición última, porque sabemos que todas las cosas ayudan a bien, no importa lo que nos pase, siempre va a haber una bendición. Es una promesa de Dios. Y lo importante no somos nosotros, sino la gloria de Dios. Cuando cantamos, es Cristo quien canta a través de nosotros si andamos en el Espíritu Santo. Y cuando damos gracias, también es Cristo quien da gracias al Padre por medio de nosotros. Entendiendo esto, si no fuera por Cristo, la acción de gracias por todas las cosas, serían algo insensato. No hay acción de gracias aparte de Cristo, porque todas las cosas no obran para bien. Si no estamos en Cristo, no van a obrar para bien, aunque parezca que sí. Lo cierto es que debido a que estamos en Cristo, las cosas buenas y las cosas malas tienen su parte precisa solamente en la obra de Dios, cuando Él nos trabaja para hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Una persona que no es cristiana, por ejemplo, no tiene a Cristo intercediendo a su favor, a la diestra de Dios, ni morando en su vida tampoco. Tampoco tiene la promesa de una herencia en la familia de Dios y de la ciudadanía en el reino de Dios, o cualquiera de las demás promesas maravillosas de Cristo. Una persona incrédula no tiene el Espíritu Santo morando en su ser y no puede tener su llanura. Todo lo que hemos estado viendo, no puede dar gracias por todas las cosas, porque no todo le da una razón para dar gracias. En Cristo todo, absolutamente todo, debe de ser una razón para dar gracias a Dios.
Sin Cristo, pues no todo te va a dar razón para dar gracias a Dios, porque estás pensando en ti, en las circunstancias. Entonces eres una persona que solo ve el presente y no la gloria eterna. No busca hacer tesoros en el cielo, sino en la tierra. No busca primero el reino de Dios, sino está buscando otras cosas. En su vida son su prioridad. En cambio, el Hijo de Dios es habitado por Cristo. Es su coheredero, somos coherederos y tenemos al Hijo que intercede por nosotros todo el tiempo. Tenemos la promesa de Cristo que es cierta. Y todo eso es por medio del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros como creyentes. Entonces, a medida que el Espíritu Santo nos llena, le permitimos, siendo dóciles, como lo que hemos estado estudiando a lo largo de esta serie de ya 5 capítulos, somos limpiados del pecado y somos hechos cada vez más conforme a nuestro Señor Jesucristo. Por eso, el cristiano maduro, el cristiano que es lleno del Espíritu y que anda siendo controlado por la palabra, siempre va a ser agradecido como Cristo lo fue. Si ustedes recuerdan, Jesús daba gracias a su Padre continuamente. Antes de multiplicar los panes, dio gracias al Padre. Cuando iba a multiplicar los peces, también. En los evangelios dice, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen adelante. Marcos 8:6. Fue cuando estuvo en la última cena. Como se mencionó antes, Jesús dio gracias antes de llamar a Lázaro también a salir de la tumba. Al instituir la cena del Señor, antes de ser crucificado, Él agradeció a su Padre también. Por el pan que habría de convertirse en un símbolo recordatorio de su cuerpo sacrificado, dio gracias. Lucas 22:19. Y sabemos que Jesús fue escarnecido, fue rechazado, fue vituperado, escupido, fue blasfemado, fue azotado y por último fue crucificado. Y sin embargo, a causa de su gran humildad, Él siempre dio gracias en todo y por todo a Dios. Está el primer ejemplo en Él. Él merecía gloria, pero ¿qué recibió? Recibió humillación. Él merecía alabanza, pero recibió escarnio. Él mereció riqueza y recibió pobreza. Merecía santidad, pero fue hecho pecado por causa nuestra. Pero a pesar de todo eso, Él nunca perdió su actitud de gratitud, porque Él se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, fue hecho semejante a los hombres, y estando en la condición del hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en la cruz, como dice Filipenses 2:7-8. Debido a que Jesús se despojó a sí mismo hasta el punto de su propia vida, pues Él es capaz de llenarnos de todo aquello de lo cual se despojó, incluso de la vida. Nosotros, a comparación de Él, merecemos humillación. Pero en Cristo, ¿qué nos da? ¿Qué nos dio Él? Nos dio gloria. Merecíamos ser aborrecidos, pero en lugar de eso, somos amados. Y merecemos de ser deshonrados, pero recibimos honor. ¿Cómo no vamos a dar gracias por todo? Merecemos escarnio, pero recibimos alabanza. Merecemos pobreza, pero recibimos riqueza inefable. Y merecíamos la maldición del pecado, que es la muerte, pero recibimos justicia y vida eterna. Entonces la pregunta sería, ¿por qué cosas no podríamos dar gracias siempre? Entendiendo todo esto, que es esencial del Evangelio. ¿Por qué cosas no deberíamos dar gracias? Si Él nos ha bendecido con todas las riquezas espirituales que son estas, que Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos de esta manera. ¿Cómo? No dar gracias por cualquier cosa que nos pudiera pasar. Ahora, ¿a quién debemos dar gracias? A Dios el Padre, porque la acción de gracias que damos siempre por todas las cosas y en el nombre del Señor Jesucristo deben ser dadas al Dios el Padre. Agradecemos a nuestro Padre Celestial.
así como nuestro Señor mismo lo hizo en la tierra. Santiago 1:17 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de los altos, o sea que desciende de lo alto. Todo lo bueno que recibe el hombre, sea incrédulo o creyente, viene de la mano de Dios, aunque muchos no lo reconozcamos o no lo reconozcan. A veces lo que parece malo a nuestra mente finita es lo mejor que nos pudo haber pasado, porque Dios quiere utilizar eso, que tu naturaleza lo ves mal para bendecirte. El problema es que no tenemos esa percepción de las cosas y lo vemos carnalmente todo, cuando no debería decir. Somos creyentes, tenemos que ver las cosas andar conforme el Espíritu Santo. Entonces, se debe dar gracias por todas las cosas al Padre benefactor, porque Él ha dado todas las cosas. Aunque las cosas llegan por medio de otros, pues vienen de Dios. Porque a veces puede ser bendecido por un hermano, un vecino, no sé. Pero el proveedor real es Dios. Dios. A veces decimos, no, fue mi trabajo, yo me lo gané, yo me levanté temprano, yo me esforcé. Y si Dios no te hubiera dado la salud o no te hubiera dado aliento de vida para que despertaras, no hubieras podido hacer absolutamente nada. Entonces todo, absolutamente todo, lo recibes por gracia de Dios. Por medio del trabajo, por medio de alguna ofrenda, por medio de algo que Él permite que ocurra en tu vida. Todo don perfecto desciende de lo alto. Y entonces debemos ser agradecidos por lo que cualquier persona haga por nosotros. Sí, pero podemos darles gracias por ello también. No digo que no les demos gracias, pero siempre tenemos que tomar en cuenta que fue Dios y es el que merece toda la gloria y toda la honra, no la persona en sí misma. A la persona le puedes agradecer, pero no lo pongas en un pedestal o a él o a ella, como pensando que fueron los que te dieron, ¿no? Hay personas que dicen, gracias a mis padres soy lo que soy, gracias a mi trabajo, gracias a mi patrón que me ascendió. Y entonces, ¿Dios dónde queda? Dios siempre es el que provee. Ahora, es probable que la gratitud a otros no sea más que adulación. ¿Cuándo puede ser nada más que adulación? Cuando le agradeces a otro, lo estás adulando. Si no reconocemos que la verdadera fuente de eso que te llegó fue Dios. Dios. Una marca de la persona no salva, de alguien que no es salvo, es alguien que no es agradecido. Es una persona ingrata, que nunca da gracias a Dios por... Y cuando da gracias a Dios es de dientes para afuera, porque ni siquiera es algo que sientes verdaderamente. Cuando realmente reconoces esto que estamos estudiando aquí, sabes quién es el proveedor y que nos está dando siempre más de lo que merecíamos y que nos hizo ricos en todo lo demás que acabo de mencionar. Y debemos dar gracias a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, si somos creyentes que entendemos esto y que vivimos esto, vamos a ser agradecidos y vamos a cumplir un mandato, porque no ser agradecido es pecado, porque es un mandamiento. Dice Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos. ¿Cuál es tu afán? ¿Tu trabajo? ¿El dinero? ¿Cualquier cosa terrenal? Pues qué grave error tienes, porque tu principal prioridad deben ser las cosas del reino. No puedes sustituir las cosas del reino por cosas terrenales. Y eso es lo que muchas veces no entendemos. Y ahí Pablo le dice a los filipenses, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Filipenses 4:6. Aquí podemos ver que siempre está abundando en acción de gracias, porque todo lo que recibimos todo el tiempo, Colosenses 2:7, hablando de cosas materiales o cosas físicas, ¿no? Pero ya vimos que lo más importante es las cosas eternas que Él nos ha dado.
Y son las primeritas que tenemos que agradecer todo el tiempo. Y tenemos que ofrecer de continuo sacrificio de alabanzas, frutos de labios que confiesen su nombre, como dice Hebreos 13:5. Hebreos 13:5. Ustedes se podrían preguntar qué tiene que ver todo esto que hemos estado estudiando de andar en el Espíritu Santo con la alabanza que hacemos en la iglesia, con el cantar. Pues es importantísimo, porque si no estamos afinados en el corazón, no vamos a estar en lo demás es externo, no sirve. Dios quiere que andes en el Espíritu Santo para que entregues una adoración genuina a Dios, que cada uno de los miembros de la alabanza estemos afinados, un corazón que agradezca a Dios, que glorifique a Dios, porque si no es puro externalismo, nada más puro religiosismo, estamos haciendo lo mismo que los paganos, no hay ningún cambio. Y para que así como afinamos algún instrumento, se requiere estar afinando para que concuerde, ensayando, pues esto es lo mismo, pero en lo espiritual y lo más importante, porque la adoración empieza de aquí, de la llanura hacia lo externo, no de lo externo hacia adentro, no funciona así. Y eso es lo que a veces nos cuesta mucho trabajo entender. ¿Por qué tenemos que estudiar esto? Porque Dios quiere empezar de adentro. Y si no andamos en un solo sentir, con la llanura, andando en el espíritu, en el vínculo de la paz, todo lo que hagamos para el mundo, para las personas, tal vez lo van a ver bonito, lo van a ver, ay, qué bonito se escuchó, qué bonito cantaron, pero Dios no lo ve nada agradable, porque estamos desafinados en lo más importante. Y en cualquier servicio que sea aplica ese principio. En tu vida aplica también lo mismo, porque aunque no sirvamos en la iglesia, tú tienes que andar con un corazón así en tu servicio que hagas, en tu trabajo, en tu casa, en la escuela, donde quiera que estés. Por eso la Biblia dice, dad gracias a Dios en todo y por todo. Todo lo que hagas, hacedlo para el Señor, como para el Señor. Entendiendo esto, un misionero, voy a contar una pequeña historia de un misionero urbano en la ciudad de Londres que fue llamado a un antiguo inquilinato donde una mujer agonizaba en medio de las últimas fases de una terrible enfermedad. Entró a la habitación y dice que estaba muy fría y ella se encontraba acostada en el suelo porque no tenía otro lugar. Cuando el misionero le preguntó si había algo que pudiera hacer por ella, ella respondió, tengo todo lo que necesito en realidad. Tengo a Jesucristo. Profundamente conmovido, el misionero regresó a su casa y compuso estas palabras. En el corazón de la ciudad de Londres, en medio de las moradas de los pobres, se pronunciaron estas palabras radiantes y doradas. Tengo a Cristo. ¿Qué más podría hacerme falta? Lo dicho por una mujer solitaria que murió sobre un suelo frío, sin un solo desahogo ni alivio terrenal. Es lo único cierto. Tengo a Cristo. ¿Qué más podría hacerme falta? Qué gran enseñanza nos deja esta pequeña historia, ¿no? Si tienes a Cristo, ¿qué te hace falta? Cristo es suficiente. La Biblia dice que es suficiente. Entonces, ¿por qué siempre siento necesidad de algo? De cosas. Y entonces pongo primero esas cosas en vez de la riqueza verdadera. Y es cuando empieza el declive espiritual. Cuando menos lo esperemos, empezamos a decaer espiritualmente y luego por eso vienen los problemas externos. Porque si Dios tarde que temprano los evidencia. ¿Sí? Eso es bien importante. Entendiendo todo esto, ya hemos visto, y voy a recapitular un poquito lo que hemos visto en los 5 capítulos de la serie Andando en el Espíritu Santo, como un resumen final de todo lo que hemos estado viendo. Vimos que el creyente tiene el Espíritu de Cristo, la esperanza de gloria dentro de nosotros, Colosenses 1:27. Aquellos que andamos en el Espíritu, lo tenemos que mostrar cotidianamente con una constante santidad y nuestras prioridades bien definidas. Y la primera de ellas es la palabra de Dios. Porque no hay otra manera de andar en el Espíritu si menospreciamos la palabra de Dios. Si la ponemos a un lado, somos indiferentes a la palabra de Dios. Todo eso lo hemos estado viendo.
Y todo eso se deriva del haber elegido conscientemente por la fe, confiar en el Espíritu Santo para ser guiados en pensamiento, palabra y acciones. Eso es lo que significa andar en el Espíritu. Tú elegiste seguir a Cristo, creer en Jesús como Señor, pero el paquete lleva compromisos, lleva responsabilidades. Y entonces no me puedo hacer de la vista gorda con esas responsabilidades y con esos compromisos que yo hice. Porque el decir yo creo en el Señor Jesús como mi Señor y Salvador lleva unas letras muy pequeñas. Y no nos podemos hacer tontos. Esa letras pequeña la tienes que cumplir. Porque si no, tu profesión, aguas. Porque puede ser muy externa, muy débil, si es que somos salvos, o definitivamente hay una evidencia de incredulidad tremenda ahí. La negligencia de depender de la guía del Espíritu Santo siempre resultará en que un creyente que no viva a la altura del llamado y a la posición que provee la salvación que le estoy diciendo, vas a tener problemas graves. Y aunque parezca que todo va bien y que estamos siendo fructíferos externamente, aparentemente, nadie se puede salir con la suya. Tarde que temprano, viene la prueba, viene la tentación, te agarra no andando en el Espíritu, caes en pecado, y luego viene las lágrimas, el sufrimiento, las quejas, la depresión, la angustia, la ansiedad, y luego todavía nos preguntamos que por qué estoy pasando esas cosas. Porque estamos desobedeciendo lo que Dios dice. Seas joven, seas adulto, si estás bien ahorita, pues piensas, no, yo estoy bien, no pasa nada. Pero espérate a que pase el tiempo. Y tarde que temprano Dios prueba tu fe, mi fe. Y entonces vamos a saber realmente si andamos o andábamos en el Espíritu Santo. Podemos saber que estamos andando en el Espíritu Santo si tu vida o mi vida muestra el fruto del Espíritu. ¿Cuál es? Amor, un amor ágape, un amor incondicional, un amor que no depende de las circunstancias, que si Dios nos lo permite, ese es el siguiente estudio que vamos a ver. Vamos a analizar el fruto del Espíritu, cada uno de estos, porque es importante no solamente, porque muchos sabemos que es el amor, el primero, la primera característica del fruto, pero lo sabes, pero no sabes cómo se vive. ¿Cuál es la prueba de que estás viviendo ese amor ágape? Porque el mundo lo vive diferente. Es emocionalismo, es sentimentalismo nada más. Y este amor es otra cosa y lo vamos a ver si no nos lo permite. El siguiente que vamos a entrar en eso. Y si tú andas desplegando amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que muchas veces no sabemos qué significa, por eso hay que analizarlo, pues te vas a dar cuenta que andas en el Espíritu Santo. Ser lleno, andar en el Espíritu, es lo mismo que permitir que la palabra, la Biblia, more en abundancia en nosotros. Pero si no la estudio, si no tengo tiempo para hacerlo, ¿cómo? ¿Cómo voy a andar en el Espíritu? Y para que despliegues el fruto y para que despliegues tus dones, tienes que andar en el Espíritu. No puedes brincarte y decir, no, me evito ese trabajo, ese esfuerzo de estar estudiando la Biblia todos los días y mejor me voy hasta aplicar el fruto y los dones. No se puede. Tienes que andar en el Espíritu primero, renovando tu entendimiento, controlado por la palabra. Si no conoces la palabra, ¿qué andar en el Espíritu vas a vivir? Vas a andar como tú crees o como tú piensas, pero no vas a andar en el Espíritu Santo. Y la evidencia se ve en nuestras reacciones, en nuestro comportamiento, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de reaccionar a las situaciones desfavorables. Esa es una evidencia que te vas a dar cuenta cómo andas. Andas en el Espíritu, andas en la carne. Es así de sencillo, no es tan complejo. Ser lleno es permitir que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Colosenses 3:16, que también ya lo vimos. El resultado, entonces, si andamos ahí, va a ver que vas a agradecer a Dios por todo.
y vamos a ser guiados hasta en los pequeños detalles seculares. Dios te va a guiar a tomar decisiones. Áreas grises que la Biblia está, Dios te va a llevar a que tomes esas decisiones. La decisión correcta, pero solamente si andas en el Espíritu Santo. Cuando los cristianos elegimos no andar en el Espíritu, porque es una elección, acuérdense, es de obedecer o no obedecer. Es así de sencillo. Si tú decides no andar en el Espíritu Santo y por lo tanto pecas, vas a contristarlo. Y se ha provisto su restauración a través de la confesión de pecados. O sea, tienes que reconocer que fallaste, que no obedeciste al andar en el Espíritu, en permitirle al Espíritu que te controlara, porque pues no quieres conocerlo a través de la Biblia, no quieres saber su voluntad. Tienes que confesar tu pecado y tienes que arrepentirte de tu pecado y tienes que hacer acciones. Tiene que haber cambios. Era indiferente, ahora ya no soy indiferente. Ahora voy a ser controlado por el Espíritu, como dice Efesios 4:30. Efesios 4:30. Andar en el Espíritu es seguir la guía del Espíritu. Caminar con el Espíritu, le permitimos que nos guíe nuestros pasos y que transforme nuestra mente. ¿Y cómo? Nada más le voy a pedir, Espíritu Santo, guía mis pasos y transforma mi mente. Y ya lo va a hacer Él. No. Por eso dio la palabra. Para que a través de la palabra es lo que Él utiliza para transformar tu mente y para guiar tus pasos. Para resumir, así como hemos recibido a Cristo por fe, Él nos pide que andemos en Él por fe, que dejemos ser controlados por Él, estudiando, meditando la palabra hasta que seamos llevados al cielo y escuchemos al Maestro que nos diga, bien hecho, siervo fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Creo que todo creyente quiere escuchar esas palabras. Colosenses 2:5. Ahora, esto nos lleva a una pregunta. Ya dije que si tú le dijes no andar en el Espíritu Santo, vas a apagar al Espíritu y lo vas a contristar. ¿Y qué es eso? Bueno, la palabra apagar es usada en la Escritura y está hablando de reprimir un fuego. Así cuando tienes un fuego y le echas agua, se apaga. Cuando nosotros los creyentes nos ponemos el escudo de la fe como parte de la armadura de Dios, el escudo de la fe aquí no está hablando de la fe de salvación, sino de la doctrina, de la sana doctrina. Como eres diligente en la palabra y como la conoces bien y la vives bien, tienes puesto el escudo. Entonces, los dardos del fuego de Satanás no te van a hacer nada, rebotan. Cristo describe el infierno como un lugar donde el fuego nunca se apaga. Marcos 9:44. Entonces, de la misma manera, el Espíritu Santo es un fuego que mora en cada creyente. Ajá. Él quiere expresarse a sí mismo en tus acciones y tus actitudes. ¿Y cómo se quiere expresar? Pues te enseña cómo tienes que comportarte, porque al obedecerlo a través de la palabra, entonces estás mostrando sus acciones y sus actitudes en tu vida. Y Él quiere hacer eso. Por eso tienes que dejar que Él te controle. Cuando los creyentes no permiten que el Espíritu sea visto en nuestras vidas, en nuestras acciones, en nuestro comportamiento, cuando hacemos lo que sabemos que está mal, le hacemos caso omiso al Espíritu Santo, ya sea porque lo sepas y no lo hagas, o porque no estés estudiando la Biblia y porque no sabes, no lo conoces la Biblia ampliamente, entonces pecas y pecas y pecas y estás en rebelión constante, apagamos al Espíritu Santo. No permitimos que la Escritura y que el Espíritu se revele a sí mismo de manera que Él lo desea. Por nuestro pecado, porque no quiero. Tú me dices eso, yo digo que no. Yo decido no hacerlo. Y hazle como quieras, como a veces decimos. Pues eso lo apaga, lo contrista. Entonces, para comprender bien esto, el Espíritu, cuando se contrista, debemos entender primeramente que el Espíritu posee una personalidad. Es la tercera persona de la Trinidad. Porque solo una persona puede contristarse, puede ponerse triste. Por lo tanto, el Espíritu debe ser una persona divina para poder tener esta emoción.
Una vez que comprendemos este aspecto, que es la tercera persona de la Trinidad, es una persona, podemos entender mejor cómo Él es contristado, especialmente porque nosotros también muchas veces somos contristados. Cuando tus hijos no te quieren entender, cuando tus padres te tratan mal y hicieron algo que tú pensaste que es injusto, cuando el hermano o la hermana peca, pues todo eso te lleva a contristarte también a ti, a ponerte triste. Efesios 4:30. Ahí en Efesios 4:30 nos dice que no debemos contristar el espíritu. Y podemos contristar el espíritu cuando vivimos como paganos, cuando mentimos, cuando nos airamos, cuando robamos, cuando maldecimos, cuando vivimos amargados, llenos de resentimiento, cuando no queremos perdonar, cuando cometemos adulterio, fornicación, cualquier inmoralidad sexual. Contristar el espíritu, entonces, es actuar de manera pecaminosa, cualquiera que sea el pecado. Ojo, ya sea de puro pensamiento o de hecho, A veces solamente lo pensaste y dices, no, pero no lo hice. Es pecado. ¿Qué pensamiento fue? Pecaminoso es pecado. Apagar y contristar al espíritu son ambos similares en sus efectos, porque ambos sí piden un estilo de vida piadoso. Pero tú lo decidiste, porque al principio dije que tú decidiste no andar en el espíritu. Y ambos suceden cuando un creyente peca contra Dios y sigue sus propios deseos mundanos. Entonces, el único camino correcto por seguir es el camino que lleva a un creyente más cerca de Dios y a la pureza de Dios. Más lejos del mundo y más lejos del pecado. Así como a nosotros no nos gusta ser contristados, a ti te gusta ser contristado, a mí no me gusta ser contristado. No nos gusta, y así como tampoco buscamos reprimir lo que es bueno, pues así también no debemos contristar o apagar al Espíritu Santo a rehusarnos a escuchar su guía. No quiero, no me interesa. Y a veces no lo decimos, porque a veces, aunque estemos escuchando un estudio en la iglesia, estamos escuchando una prédica, pues lo que me entra por un oído me sale por el otro. Y yo sigo viviendo mi vida como yo quiero. Estás contristando al Espíritu. ¿Y qué pasa si es consecuente eso? Que se apaga. ¿Qué significa eso? Te deja. ¿Qué es lo que quieres? Dale, dale. Y es cuando viene el sufrimiento, viene la ansiedad, empieza a venir el estado de pecaminosidad, y es cuando viene el declive espiritual. Y si eres un cristiano verdadero, va a venir la disciplina de Dios. Sí o sí, tarde que temprano. Pero vas a sufrir muchísimo. Y a veces puede ser más que un incrédulo. ¿Por qué? Porque no entiendes. Porque no escucho lo que me dice Dios. No, no, no. Yo tengo otras cosas que hacer, yo tengo otras prioridades. Y no obedeces. Un verso clave para entender Juan 14:16 dice, Juan 14:16, donde ahí Jesús prometió que morirían los creyentes, que iba a morar. Él sí iba, pero iba a mandar al Consolador. Entonces, entendiendo todo esto que acabamos de ver, podemos concluir recapitulando, como ya hemos estado haciendo. Jesús promete al Espíritu, y es importante distinguir entre la morada y la llanura del Espíritu también. Eso es otra cosa importante. La morada permanente del Espíritu no es solo para algunos pocos creyentes, sabemos que es para todos. Hay un buen número de referencias en la Escritura que apoyan esta conclusión. Primero, el Espíritu Santo es un don para todos los creyentes en Jesucristo sin excepción, y no existe condiciones para tenerlo más que la fe. ¿Cómo tienes al Espíritu Santo? La fe en Jesús. Crees en el Señor Jesús como Señor y Salvador, y Juan 7:37-39 te promete al Espíritu Santo, que te llena. Pero tú debes de seguir llenándote, permitiendo que Él te siga gobernando, que te siga controlando. ¿Cómo? A través de la palabra de Dios. Soy muy reiterativo porque no hay otra forma de ser lleno del Espíritu Santo, y tristemente muchos cristianos viven de una forma muy desagradable, vivimos
porque desobedecemos este principal mandamiento. Si no andamos en el Espíritu, no vas a poder obedecer ninguna otra de sus mandamientos que Dios te pide. Vas a hacer actos externos, buenos, pero hasta ahí. Esos actos no van a glorificar a Dios. Cualquier servicio que sea, cualquier obra que tú quieras, no lo van a glorificar a Dios. Segundo, el Espíritu Santo es otorgado en el momento de la salvación. Efesios 1:13. Efesios 1:13. Y Gálatas 3:2 también enfatiza esa verdad. Gálatas 3:2. Porque dice que el sello y la residencia del Espíritu en el creyente tuvieron lugar en el momento de creer. Tercero, el Espíritu Santo mora en los creyentes permanentemente. El Espíritu Santo es dado a los creyentes como un primer depósito del pago total, o sea, una garantía de nuestra futura glorificación. Segunda de Corintios 1:22. Esa es la morada del Espíritu Santo de lo que estoy hablando. Pero en contraste con el orden de la llanura, porque es un mandamiento, ya vimos que la llanura no es algo que tú hagas, sino es algo que permites que el Espíritu Santo haga en tu vida a través de la palabra. Ahí en Efesios 5:18, que es lo que hemos estado analizando toda esta serie, debemos estar tan totalmente entregados al Espíritu Santo que Él pueda poseernos por completo. ¿Y cómo crees que te va a poseer por completo? Tienes que tener la mente de Cristo. ¿Y cómo vas a tener la mente de Cristo? Que la palabra de Dios more en abundancia, renovando tu entendimiento. ¿Y cómo haces eso? Ay, cada que me acuerde leo la Biblia. O la leo, no entiendo nada, nada más ya cumplí, ya. No, tienes que estudiar, meditar y obedecer la palabra de Dios, profundizar la palabra de Dios. No podemos ser cristianos mediocres que se conformen nada más con superficialidades y decir, pues yo ya entendí unas 4 partecitas y ya con eso creo que es suficiente. No, tenemos que ser cristianos diligentes que se esfuercen agonizomai para seguir aprendiendo y llenándote de la llanura, dejando que te gobierne cada que entra palabra a tu mente y tú la obedeces, estás siendo lleno del Espíritu Santo. Pero si eso ocurre cada que, y por ahí cada domingo, pues tu llanura va a ser muy pobre. Y tu discernimiento igual. Tu conocimiento y tu entendimiento igual. Porque necesitas esto. Entonces, todo eso es importante porque tenemos que dejar que Él, en ese sentido, Él more dentro de cada uno y que Él no pueda ser contristado porque andamos en su obediencia. Y entonces su actividad de nosotros no sea apagada. Como dice Primera de Tesalonicenses 5:19. No apaguéis al Espíritu Santo, dice Tesalonicenses. Y ahí vemos cómo lo podemos apagar. Porque cuando permitimos que eso suceda, no vamos a experimentar la llanura de la obra y del poder del Espíritu Santo en y a través de nosotros. No lo vamos a experimentar. Y nos vamos a privar de tantas bendiciones que Dios quiere darnos, que es el fruto del Espíritu. Pero no lo hacemos porque no tomamos la decisión de no quiero andar lleno. No quiero ser controlado, no me interesa. No lo decimos abiertamente, pero con nuestras acciones y nuestras decisiones y nuestras actitudes es lo que estamos haciendo. Al ser llenos con el Espíritu implica darle a Él la libertad para ocupar cada parte de nuestra vida. Que nos guíe y nos controle en todas las áreas de nuestra vida. No nada más la que me convenga. En esta sí, en esta no. Esta yo quiero seguir dominando, yo quiero seguir gobernando. No, en cada área de tu vida. Y luego su poder se puede ejercer a través de nosotros, pero solamente así. ¿Para qué? Para que lo que hagamos sea un fruto para Dios. Si no, no hay manera. La llanura del Espíritu no se aplica solamente a hechos externos, como ya dije. También se aplica a los pensamientos más íntimos y los motivos de nuestros actos. ¿Cuáles son tus motivos y cuáles son tus pensamientos más íntimos? Salmos 19:14 dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti,
Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Porque a Dios no lo engañamos, Él sabe todo. Conoce todo tu corazón. Pensar que lo engañamos, nos engañamos a nosotros mismos. El pecado es lo que nos separa de la llanura del Espíritu Santo, entonces entendemos, y nos separa de la obediencia a Dios, y eso es lo que mantiene que estemos llenos del Espíritu Santo, la obediencia a Dios, a su palabra. Aunque nuestra meta debe ser el ser llenos como se nos ordena en Efesios 5:18, que es lo que nos estamos viendo, no es el orar por ello lo que nos llena del Espíritu Santo, y eso que quede bien claro. Ay, Señor, lléname, que ande en el Espíritu. Eso no te va. Tú tienes que esforzarte. Tú tienes algo que hacer. Tienes que esforzarte en la palabra, en estar disciplinado en la palabra todo el tiempo, todo el tiempo. El orar no te va a llenar. Es solo tu obediencia, porque igual pudieras estar escuchando la palabra, pero sin obedecerla. Tu obediencia a los mandatos de Dios lo que te permite la libertad del Espíritu para que obre dentro de nosotros. Y no digo que la oración esté mal. No, entonces ya no. Tienes que orar sin cesar por todo. Pídele a Dios en oración que te dé un corazón dispuesto para que estés en la palabra, meditando, profundizándola, decirle la verdad, no, la verdad, Dios, la verdad, a mí luego a veces me cuesta trabajo, no quiero hacerlo. No me interesa, soy indiferente. ¿Sabes la verdad? Decirle a Dios lo que es. Y Dios sabe. Ayúdame, perdóname. Que esto cambie. Que yo realmente tenga ese anhelo, ese deseo en mi corazón de estar llenándome todo el tiempo de tu palabra para obedecerte, y entonces yo ando en el Espíritu Santo todo el tiempo como un estilo de vida. Eso sí lo puedes orar, pero pedirle a Dios, ay, evítame casi decirle, evítame todo el trabajo, el esfuerzo, la disciplina de estar ahí escuchando la palabra, mejor directo al grano, lléname, no se puede. Necesitamos andar como lo hemos estado estudiando a lo largo de estos 5 capítulos de la serie. Por último, debido a nuestra naturaleza pecaminosa, es imposible para nosotros permanecer llenos del Espíritu Santo todo el tiempo, porque hay momentos en que vas a desobedecer en algo, o vas a pecar. ¿Pero qué haces? ¿Te rindes y te quedas ahí? No. Reconozco mi pecado, me arrepiento de mi pecado y sigo esforzándome en el poder del Espíritu Santo para seguir lleno, para seguir siendo controlado por el Espíritu Santo por medio de su palabra. Cuando pequemos, pues debemos confesarlo inmediatamente y renovar nuestro compromiso otra vez de seguir siendo llenos, guiados por el Espíritu Santo. Ese debe ser nuestro compromiso con Dios, porque el compromiso no es con el hombre, no es con el pastor tampoco, no es con el maestro, no es con mi esposa, con mi mamá, no es con nosotros, no, es con Dios. Y tú hiciste un compromiso en el momento que decidiste aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Porque entonces nada más lo acepté como mi Señor. Quiero todas las bendiciones de Él. Como mi Salvador, perdón. Lo acepto como mi Salvador y quiero todas las bendiciones que eso implica. Pero como mi Señor, ahí eso sí no. Porque yo todavía me gobierno a mí y yo todavía decido mis propias decisiones. Pues no puedes. O lo aceptaste como Señor y Salvador, Salvador o Señor, o no es tu Señor. Es así de sencillo, hermanos. A veces pensamos que es tan complicado. No es complicado. Lo único que necesitamos es someternos a su guía del Espíritu Santo a través del estudio de la palabra, de profundizarla todos los días de nuestra vida. Y que Dios nos ayude. Aquí vamos a terminar este estudio, aquí terminamos la serie. Para el siguiente, si Dios nos lo permite, vamos a ver el fruto del Espíritu, uno por uno, para que entendamos qué es y cómo lo aplico. Porque tenemos a veces muchos pensamientos respecto al amor, especialmente, porque el amor, si ustedes se dan cuenta, es la primera característica del fruto. Porque el amor, de ahí se tiene que desprender todo. Porque tú puedes hacer muchas obras, puedes servir mucho, puedes tener mucho conocimiento, como el pastor lo dijo el domingo, y aún así, él hablaba de santidad, pero aún así hacerlo sin amor. Yo nada más cumplí, ya lo hice.
Y si no tienes amor, dice 1 Corintios 13, que es el que vamos a analizar, no eres nada, no sirve de nada. No hiciste nada. Por eso es importante, si Dios no lo permite, entrar ahora con ese tema, que va unado al andar en el Espíritu Santo. Pero ahora vamos a conocer el fruto. Si Dios nos lo permite, vamos a orar. Padre, te agradecemos la oportunidad que nos das nuevamente de ser confrontados con tu palabra. Sabemos que tu palabra es viva y eficaz y es más cortante, con una espada de 2 filos. Ayúdanos a buscar siempre esa llanura, pero que no pensemos que esto es fácil y que es nada más decirlo. Que tú nos ayudes para esforzarnos siempre en el poder de tu Espíritu Santo, porque sabemos que para eso se requiere disciplina, orden, y que tú seas siempre nuestra prioridad. No permitas que pongamos otras cosas en lo más importante, cosas terrenales que son pasajeras. Ayúdanos a que siempre estemos puestos la mirada en las cosas de arriba. Y cuando no andemos mal, no permitas que nos autoengañemos. Haznos ver nuestro pecado. Y ser honestos contigo, decirte, ¿sabes qué? No quiero estudiar. Me pesa, es una carga. Ayúdame. Es válido. Lo único que quiero es que reconozcamos nuestro pecado y que nos arrepentamos de nuestro pecado. Y así tú puedas hacer que tengamos un corazón dispuesto y que esto de estudiar tu palabra nunca sea una carga o una obligación para quedar bien o como un compromiso, sino que sea porque te amamos a ti y porque realmente tú mereces toda la gloria y toda la honra y porque eso te agrada a ti, pese a cualquier circunstancia que podamos pasar en nuestra vida. Ayúdanos a andar siempre llenándonos, andando en el Espíritu, siendo diligentes en la palabra, obedeciendo la palabra, porque es ahí donde se despliega tu poder. Sabemos que lo podemos hacer si tú nos ayudas. Nosotros no podemos, pero tú sí puedes. Gracias por permitirnos cerrar esta serie de estos temas y permítanos, si tú quieres, que para el próximo estudio podamos entrar en el fruto, porque también es importante reconocerlo para poder vivirlo y aplicarlo en nuestra vida todos los días, en este andar en tu Espíritu Santo. Y de esta manera seguir predicando el Evangelio y que nos vean así, mostrándote a ti en nuestra conducta, desde nuestra casa hacia aquellas personas que no te conocen y puedan ellos ser convencidos por el Evangelio para que puedan ellos también andar en el Espíritu Santo para gloria y honra tuya. Te pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén.